Hola chicos, muy buenos días, soy su profesora Mayra y el día de hoy hablaremos de los elementos de un circuito eléctrico. Y comenzaremos a hablar acerca de los circuitos eléctricos, cuáles son sus elementos. Entonces, un circuito eléctrico va a ser un sistema en el cual va a fluir una corriente eléctrica, ¿sí? Tiene que existir una diferencia de potencial, al que conocemos como voltaje, ¿sí? Y va a tener tres partes fundamentales. Generalmente nosotros vemos este tipo de circuitos en la cotidianeidad. Es decir, tenemos una pila y conectamos a un foco, que es lo que ustedes visiblemente ven, y sabemos que debe haber una corriente. Esto va a ejercer un voltaje y esto va a ser una resistencia. Sin embargo, cuando hablamos de circuitos eléctricos, ya de forma teórica se escriben de esta forma, ¿sí? Ya no se dibuja la pila. Ahora, en lugar de una pila, sabemos que aquí hay un voltaje, ¿sí? Y recordemos que hay una corriente eléctrica que atraviesa o que va o que se transmite a través de un conductor. Recordemos, los conductores pueden ser cables, alambres, etc. Entonces, cuando hablábamos de corriente eléctrica, nosotros podíamos calcular la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, este es el segundo. Tenemos un voltaje y tenemos una corriente, con la que se puede medir con la letra I por intensidad de la corriente eléctrica. Y este foco se representa de esta forma. ¿Por qué? Porque esta es la resistencia, ¿sí? Esta es la resistencia, que era la oposición al flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? Entonces, primeramente, los tres elementos fundamentales de un circuito eléctrico van a ser voltaje, corriente y resistencia. Generalmente la corriente eléctrica va a ir de negativo a positivo. Este tipo de escritura, donde tenemos una raya grande y una raya pequeña, es esto. Es la ejemplificación de una diferencia de potencial, ¿sí? Ya no ponemos la pila. Aquí ya no dibujamos el foco, sino dibujamos estas líneas en forma de zigzag para las resistencias. Entonces, siempre las resistencias se van a ver de esta forma. Ok, debemos de saber cómo es de forma de diagrama un circuito abierto y un circuito cerrado, ¿sí? Estos son dos circuitos, ¿sí? Ambos tienen un foco conectado. Recuerden que donde está el foco está la resistencia. Donde están estas es como si estuviera la pila o donde entra el voltaje, ¿sí? Recuerden que aquí está el voltaje y recuerden que hay una corriente eléctrica que fluye a través del conductor y de acá igual fluye a través del conductor, ¿sí? Entonces, este es un circuito cerrado y este es un circuito abierto. Si el circuito está cerrado, eso indica que la corriente eléctrica fluye a través del conductor y eso va a generar que mi foco prenda. Si mi circuito se encuentra abierto, entonces mi foco no va a prender, ¿sí? Va a estar apagado. Básicamente es el tipo de circuitos que ustedes utilizan en casa cuando prenden el foco de su cuarto. Entran al cuarto y lo que hacen es, a través de un interruptor, cerrar el circuito. Ustedes cierran el circuito y en ese momento su foco se enciende. Si ustedes quieren apagar la luz de su cuarto porque ya se van a dormir o a salir de su cuarto, entonces con el interruptor lo que van a hacer es abrir el circuito. Y al abrir el circuito la corriente eléctrica ya no fluye y por lo tanto ya no se va a encender el foco. Lo que va a pasar es que se va a apagar porque ya no hay una corriente eléctrica que fluya en un circuito cerrado. Siempre debe estar en un circuito cerrado para que esté el foco encendido. Bien, ahora los circuitos se pueden conectar en serie, en paralelo y de forma mixta. ¿Qué quiere decir cada uno? Cuando un circuito está conectado en serie, los elementos van a estar conectados, digamos, de forma serial, uno tras otro. Entonces, la corriente eléctrica va a circular y va a pasar a través de este y a través de este. Por lo tanto, ambos se encontrarán encendidos, ¿sí? ¿Dónde vemos los circuitos en serie? Cuando ven las series de Navidad que tienen solamente un solo cable, cuando mandan de su abuela y empiezan a desenredar las series del año pasado, entonces se dan cuenta que tienen que estar buscando un foco.
Y si ponen un foco que está fundido, prende toda la serie. ¿Por qué? Los circuitos en serie, si el circuito se encuentra abierto en cualquier punto, eso no permite que la corriente fluya a través de todo el circuito y es por eso que ninguno de los dos prendería. Si aquí, digamos, este foco no sirve, entonces este foco tampoco va a prender porque se encuentra en circuito en serie, ¿sí? La cantidad de corriente eléctrica que pasa por aquí es la misma que la que pasa por acá. Ahora, los circuitos que se encuentran en paralelo son circuitos que se encuentran conectados de forma independiente a través de lo que llamamos ramales, ¿sí? Estos se llaman ramales y si la corriente eléctrica se va a dividir de forma paralela entre cada uno de ellos. Si se abre, por ejemplo, un circuito eléctrico aquí, si abrimos el circuito eléctrico en el foco de arriba, entonces el foco de abajo aún va a seguir prendido. ¿Por qué? Porque el que se encuentra en forma paralela permite que la corriente siga fluyendo para este foco, ¿sí? Entonces, si hay conexiones de tipo paralelas, aunque esté abierto en algún punto, este va a seguir encendido, a diferencia de en serie. Con una sola abertura que haya en la corriente, ya no enciende ninguno, como el caso de sus focos de Navidad, de sus árboles de Navidad. Y también están los circuitos que se encuentran en serie y en paralelo, ¿sí? A estos tipos de circuitos se les llaman mixtos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un interruptor aquí o un interruptor acá, nosotros podemos controlar el prendido y apagado de los dos focos, ¿sí? Pero en paralelo, si nosotros ponemos un interruptor aquí, controlamos la luz de ambos focos, la intensidad de corriente de ambos focos. Pero si colocamos el interruptor aquí, entonces solamente estamos controlando el encendido y el apagado de un solo foco, ¿sí? Ok, regresamos a los de mixtos. Ya no les escribí con foquitos porque, bueno, es demasiado dibujo. Recuerden, donde hay focos son en realidad resistencias. Todos tienen un voltaje y una corriente eléctrica. Entonces van a existir en serie, en paralelo y mixtos que van a contener en serie y en paralelo. Muy bien, chicos, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que lo hayan entendido. Si tienen dudas, por favor, háganlas a través de la plataforma y nos vemos pronto.